FM 89.1, Radio Universidad. 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Le damos la bienvenida a aquellos y aquellas que se levantan a las 8 de la mañana. Bon día, bon día. Sepan que tenemos un día radiante, muy bonito por cierto, con una temperatura actualmente de 20 grados. La máxima será de 29 para el resto del día. Tenemos que hablar del conflicto, ¿no?, que se está desatando allí entre Rusia, que intensifica su ofensiva en Ucrania y que evidentemente esta situación está lejos de terminar, ¿no?, lamentablemente. Lo tenemos en línea a... ya le pido perdón por el nombre, que seguramente se lo voy a decir mal, me vas a corregir, pero está todo bien. Oleksandr Slaychuk. ¿Digo bien o dije cualquier cosa? Tavo Sibreiro te saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Gracias por este rato. Buenos días, sí. Todo correcto. ¿Correcto? Sí. Bien, bueno. Él es analista internacional, por supuesto, y miembro de la Defensa Territorial. Y la primera pregunta quiero hacerla en este sentido. ¿Qué es ser miembro de la Defensa Territorial allí en Ucrania? Oleksandr. Sí, la defensa territorial fue creada unos meses antes de esa guerra. Está formada por la gente civil que tiene la experiencia militar y la gente que serví en el ejército. Yo ingresé a esa fuerza voluntaria, pero me dijeron que yo no tengo derecho a tomar la arma porque yo no tengo la experiencia militar, yo no serví en el ejército, pues yo tuve unas funciones diferentes, las tareas diferentes, como ayudar a la policía, verificar las calles, patrullar por las calles, pero ningún tipo de operaciones militares de batalla, pues yo no estoy armado. Claro. Pues, claro, algo así como no cumpliste como lo que era para nosotros el servicio militar, ¿no?, que en algún momento los jóvenes hacíamos, ¿no? Y lo mismo, bueno, sucede quizás en Israel, que ellos hacen como ese entrenamiento militar para luego sí tener la posibilidad de tener un arma. Contame cómo está la situación ahora en Ucrania. ¿Cuál es la información que tenés para dar de último momento? Ahora tenemos bombardeos. Hace varios minutos yo escuché algunos sonidos del ataque, pero creo que más lejos de mi barrio. Yo estoy en mi apartamento en la capital. Tuvimos 2 veces la sirena por la mañana. Esa noche para aquí fue tranquilo, pero fue difícil para una ciudad 200 kilómetros desde Kiev al occidente, se llama Zhytomyr. Fue bombardeado las edificios civiles. También leí en las noticias de mis compañeros que viven ahí que fue destruido una casa de maternidad. Pues eso yo no puedo entender cómo un país en siglo XXI puede bombardear la casa de maternidad. Eso es increíble a entender. Pero por ahora hay batallas en la parte oriental, en la parte sur, cerca de la otra ciudad se llama Kherson, en el Mar Negro. Los ocupantes han ocupado esa ciudad en la parte sur y el ejército ucraniano intenta recapturar el control. Pero la capital está tranquila ahora mismo. ¿Qué podés, si empezamos a analizar en profundidad el conflicto, ¿no? Hasta aquí estuvimos hablando de, justamente el aquí y ahora, lo que está sucediendo. Pero si vos tuvieses que explicarnos, ¿no?, por qué se desata este conflicto, finalmente nosotros a miles de kilómetros quizás, obviamente, no tenemos la misma visión que vos ni el mismo diagnóstico. ¿Qué nos podés decir? ¿Por qué se llega a este momento? Sí, yo puedo decir desde el primero solo algunas palabras, que después de la caída de la Unión Soviética, muchos países se independizaron. Muchos países ahora están independientes después de la caída de la Unión Soviética y Ucrania es uno de ellos.
Ucrania siempre fue un país simbólico para Rusia, porque Ucrania participó, no de forma voluntaria, pero Ucrania participó en la Unión Soviética, en el Emporio Ruso, etc. Pues rusos declaran que ellos quieren continuar su control efectivo sobre ese territorio, sobre ese país que ahora es soberano e independiente. Y para Rusia es inaceptable una independencia de Ucrania. Es inaceptable cuando Ucrania elige su propio futuro, elige su propia política exterior y quieren convertir a mi país en un país totalmente controlado por el Moscú. Pues eso, su objetivo primero es imponer el control sobre el gobierno ucraniano para que nuestra política interna y externa sea controlada por el Kremlin, por Rusia. Eso no es sobre... Rusia declara que está en contra de nuestra participación en la OTAN, pero hay que entender que si Ucrania niega participarse en la OTAN, eso no va a satisfacer Moscú, porque su primer objetivo es tener Ucrania en su zona de influencia. Y Ucrania resiste contra esa voluntad de Rusia. Y por eso los rusos atacaron el país para que de forma brutal, de forma bárbara, hacernos rendirse y hacernos aceptar su ultimátum de desarmarse. A ver, Oleksandr, me gustaría aquí detenernos por un segundo, ¿no? Uno lo escucha a Putin y Putin lo que dice es: con la caída de la Unión Soviética, ¿no? En la época de la perestroika, ¿no? Con Gorbachev, bueno, se firma, no me acuerdo si es exactamente ahí, pero se firma un tratado donde se supone que la OTAN debe desaparecer porque ya su objetivo principal, que era, digamos, configurarse para enfrentar al enemigo soviético, bueno, ese objetivo ya no existe más. Entonces se firma un acuerdo donde Rusia asegura no, por ejemplo, no invadir Ucrania, no extender sus territorios, y la OTAN se compromete a desaparecer. Y bueno, Putin lo que dice es: desde ese momento no solo la OTAN no desapareció, sino que se está acercando cada vez más a la frontera de Rusia. Esa es la explicación que da Putin, ¿no? Acerca de esto. Eso es también es una propaganda de Rusia, porque tal acuerdo no existe. OTAN nunca firmó ningún acuerdo sobre su posible ampliación. Pues los países que ingresaron a la OTAN después de la caída de la URSS, de la Unión Soviética, tenían tal hecho de integrarse, y no existe ningún acuerdo que Ucrania no puede, que un país postsoviético no puede ingresar. Tal acuerdo no existe. Putin eso dice para manipular la opinión pública. Eso por primero. Por segundo, pues eso no, esa membresía de Ucrania en la OTAN no es una amenaza a la Rusia, porque ahora los países bálticos también son miembros de la OTAN y también tienen frontera común con Rusia. Pues eso es una realidad. Y la Rusia, cuando Putin declara que está en contra de nuestra membresía y por eso nos ataca, eso solo para justificar su ataque a Ucrania. Porque, como he dicho, Rusia no quiere Ucrania para que se elija su propio futuro. Rusia quiere a Ucrania como un país controlado, un país totalmente en su zona de influencia. Sí, un país satélite, ¿no? De Moscú, por así decirlo. Sí. Digo, a partir de esto que vos decís, ¿no? Yo me voy a la zona de Donbass, ¿no? Y lo que está sucediendo, esa guerra que se está dando desde hace más de 8 años, ¿no? De hecho, ustedes, si no me equivoco, pagan un impuesto, ¿no? A la guerra del 1,5, que de alguna manera también lo que dice Rusia es: che, hace 8 años que estoy pidiendo que se detenga esa guerra, no se detiene, y como que todos los caminos conducen a que no le quedó otra a Putin que decidir lo que decidió. Digo, ¿está bien verlo así? ¿Es también parte de la propaganda rusa, como decías? Sí, porque Rusia siempre habla sobre la OTAN como una amenaza
para Rusia, pero también esa guerra demostró que la Rusia propia no es una amenaza para la OTAN, porque Rusia no puede avanzar en Ucrania, en un país pequeño, un país europeo, y nuestras potencias, claro, que no son mismas, son bastante diferentes, y por eso esa guerra demuestra que la potencia de Rusia es bastante exagerada, y de verdad los rusos también entienden que no presentan ninguna amenaza, no pueden presentar ninguna amenaza para la OTAN porque no son tan fuertes a hacerlo. ¿Dónde pones a Estados Unidos en este escenario, ¿no? Y dónde pones a China también dentro de esta configuración geopolítica que se está volviendo cada minuto más compleja, ¿no? Sí, China, empiezo por China, porque China antes de la guerra que ellos respeten la integridad territorial de todos los países, incluso Ucrania. Y ahora China también tiene una posición, puede ser pro-ucraniana, porque ellos condenaron la guerra, las acciones de Rusia aquí en Ucrania, porque de verdad China es contra de los intereses chineses. Porque ahora, ¿qué tenemos? El Occidente es unido contra un enemigo y China entiende que si Rusia fracasa, China se queda sola como en un campo de países autocráticos. Y por eso tal actitud, tal política rusa, tal política de agresión rusa en Ucrania es contra de los intereses chineses aquí. Los Estados Unidos, claro que Biden declaró que los soldados no van a participar al lado ucraniano contra Rusia, pero lo único que pueden hacer es imponer sanciones más graves que ahora mismo hacen y también enviar los armamentos ofensivos para ucranianos. Es que nosotros pedimos, nosotros tenemos la posibilidad de protegerse, pero lo único que necesitamos es la arma. Hay mucha gente que quiere integrarse al ejército, pero nos falta la arma. Hay gente, nos falta la arma. Es muy importante y ese mensaje el gobierno intenta transmitir al nivel internacional para que los países listos, los países amistosos para Ucrania nos ayuden con armamentos, con amunición, con chalecas antibalas, con ayuda humanitaria, etc. Estamos hablando con Oleksandr Slaychuk, él es analista internacional y miembro de la defensa territorial ucraniana. ¿Vos crees que la paz está lejos? Sabemos que en Bielorrusia hubo como un primer encuentro, se juntaron, ¿no? Y se empezó a charlar, se quedó también en reunirse nuevamente en los próximos días. ¿Qué tan lejana o qué tan cerca está, por lo menos el cese de fuego, ¿no? Para vos, en búsqueda, obviamente, de la paz definitiva? De verdad, creo que ahora mismo no hablamos sobre la paz posible. Lo siento, la paz no va a ser establecida en los días siguientes, porque hace 2 días pasaron las negociaciones pacíficas y durante esas negociaciones la ciudad de Kharkiv, la ciudad enorme aquí en Ucrania, fue bombardeada de forma grave, de forma bárbara. Pues yo veo que la Rusia no está listo para negociar, porque Rusia impone los ultimátums de desarmarse y rendirse. Ucrania no quiere aceptar ese ultimátum, pues la guerra se continúa. En el momento cuando la economía rusa se colapsa por bajo presión de las sanciones, y en el momento cuando el ejército ruso pierde tan bastante que no sean capaces a continuar su avance aquí, solo en ese momento Rusia está lista a negociarse. Ahora mismo intentan a ocupar el país, intentan a empezar otro ofensivo y cada día bombardean una ciudad a otro. Hace 2 días bombardearon Kharkiv, ayer bombardearon Zhytomyr. Creo que la capital puede ser la siguiente. Walter, cuando quieras, sé que regresaste, cuando quieras metete. Le estoy hablando a un compañero que está protocolo mediante por el COVID fuera de los estudios de la radio, Oleksandr. Yo quiero hacerle una más, si querés. Dale, preguntale, Walter.
Sí, no, le quería Sí. consultar. Hay como una noticia de último momento de un expresidente de Ucrania que estaría yendo como para asumir la presidencia, ¿no? Y es alguien cercano a Rusia. No sé si tienen la misma información o qué es lo que se está diciendo por estas horas allí. De verdad, no lo leí. Ahora el presidente no hizo tal declaraciones sobre su posible siguiente término, como yo entendí, pero de verdad disfruta un apoyo máximo, un apoyo gigante aquí en Ucrania, porque antes de la guerra sí fue bajo crítica grave por las razones de la pandemia aquí, porque también tenemos problemas económicos después de la pandemia. Pero esa guerra demostró que el presidente sí, de verdad, se quedó en la capital, se demostró su solidaridad con la población, se queda aquí en la capital junto con nosotros, y eso es un paso muy importante porque nosotros de verdad entendimos que el gobierno, las autoridades, la gente sí puede evacuarse, ellos se quedan aquí en la capital bajo la amenaza de ser bombardeado, pero sí se quedan. Y por eso el presidente disfruta ese apoyo social ahora mismo. La última que te hago de mi parte, y agradeciéndote este ratito, Oleksandr, el presidente Zelensky, así se llama, el presidente ucraniano, también en los últimos días, cuando tuvo contacto con la prensa, ¿no? Y sobre todo con la prensa internacional, aseguró que lo dejaron solo, ¿no? A Ucrania, la dejaron solo, y uno desde afuera lo que puede notar, sin estar ahí, por supuesto, y sin ser, además, especialista en política internacional, bueno, pero sí estar informado, uno lo que pudo notar es Inglaterra y Estados Unidos fundamentalmente, y te quiero preguntar además, porque también se dice que Zelensky es pro norteamericano y que de alguna manera lo han ayudado para que llegue al poder. Te quiero preguntar si esto es cierto, si lo ves así, pero bueno, uno lo que ve de afuera es Estados Unidos y Gran Bretaña como que agitaron el fantasma de la guerra, ¿no? Y cuando la guerra comienza, bueno, pareciese que dan un paso atrás y que ni siquiera, bueno, sí Estados Unidos, pero no Inglaterra, les manda armas para combatir, ¿no? Diciendo, y dicho sea de paso, repitiendo que toda guerra es una cagada, ¿no? Es horrible. Estamos intentando analizar ya con el hecho consumado, por eso tenemos que hablar de esta manera, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves vos? Sí, de verdad, cuando la guerra empezó, nosotros también tuvimos ese sentido que el occidente nos quedó solo, porque su respuesta fue muy débil, no tan rápido que nosotros quisiéramos. Pero finalmente, en varios días el occidente entendí que hay que imponer las sanciones más graves, porque Rusia de verdad está cometiendo los crímenes contra la humanidad aquí en Ucrania, bombardean los edificios civiles, ya matan la gente civil, pues. Y por eso la respuesta del occidente ahora es más grave a Rusia, porque no es posible frenar esa guerra sino imponer las sanciones económicas a Rusia, porque los rusos, la gente rusa debe entender que esa guerra no es favorable para su estado y lo van a perder y pagar por todo lo que hacen aquí en Ucrania. Lo que Ucrania pide ahora mismo es la ayuda humanitaria, es los armamentos, porque por la ayuda humanitaria necesitamos para las ciudades orientales. Muchas ciudades en el parte oriental de Ucrania, en una zona industrial, son casi completamente destruidos. La gente se pidió sus apartamentos, necesita las cosas básicas como la comida. Ahora, porque claro que hay problemas, las rupturas de alimentación, las cosas básicas. Y por segundo, el ejército necesita armamentos ofensivos. Y el gobierno ahora mismo pide a los países europeos y también en el nivel internacional a mandarnos armas ofensivas, mandarnos munición, los chalecos antibalas, para que nosotros se protegimos por sí mismos. Nosotros no pedimos para que los ejércitos extranjeros
entran a nuestro territorio. Somos capaces a protegerse, pero necesitamos la arma, porque Rusia tiene una potencial más grande que nosotros, tiene los armamentos más grandes que nosotros. Pues aquí necesitamos resistirse unos días más hasta el momento cuando la economía rusa se destruye, y solo después podemos empezar. Será posible empezar algunas negociaciones, porque ahora mismo Rusia no está abierta a negociarse. Bien, ojalá que nada de eso ocurra y que finalmente la paz llegue, más allá de ese diagnóstico opaco que hacías hace algún ratito, Oleksandr. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y aquí estamos para lo que necesites. Gracias. Fuerte abrazo. Era Oleksandr Slaychuk, así se llama este analista internacional y también miembro de la Defensa Territorial de Ucrania. Estuvimos escuchando de alguna manera la postura de una persona que está combatiendo por Ucrania, ¿no? Por eso quizás esa visión, ¿no? Tan clara para él, ¿no? Que bueno, que apunta todo el tiempo a Rusia como la principal culpable de esta cuestión. Interesante hablar con las personas que están allí, más allá de esta tragedia, ¿no? De la humanidad, porque no deja de ser eso cuando uno habla de todo esto, y a veces uno se siente raro porque estás hablando de estrategia militar y la verdad es horrible, pero en esto de la ambición por analizar qué es lo que está sucediendo, te lleva a preguntar, bueno, ¿por qué no vienen armas de otro lugar, no? Y la verdad, es feo escucharse diciendo eso, pero por supuesto también recalcar esto que decíamos, ¿no? Toda guerra es una tragedia, la paz siempre es la mejor solución, pero en pos del análisis muchas veces, bueno, se escuchan algunas palabras que por lo menos a mí me traen un poquito de ruido. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.